¿Y esa cara, Gonzalito, de dónde vienes? De almorzar en un menú, abuelo. La comida estaba horrible. ¡Qué cólera me dio! ¡Uy, no, Gonzalito! ¡Vamos al hospital ya! Oye, abuelo, en tu confusión me has dado una muy buena idea No me confundí. y un muy buen tema para hablar de algo que nos sucedió durante la década de los 90. No me confundí. Fue a propósito, oye. ¿Qué te parece si invitamos a Máximo para que nos cuente qué es el cólera? A mí solo me llaman para explicar enfermedades, ¿no? Ni tiempo me dieron para ponerme corbata. Explica nomás, oye. El cólera es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Vibrio cholerae. Produce diarrea severa y gran deshidratación. Si no se trata de inmediato, puede matar al enfermo. Se transmite a través del consumo de agua o alimentos contaminados con la bacteria. Así como la que acabamos de vivir, el cólera fue una pandemia, pero empezó en la década de los 90. Y que después de una década de tratar de combatirla, llegó a matar a más de 3.000 personas. Y por eso nos concentraremos en los 2 primeros años, los más álgidos de la pandemia. Pues empecemos. ¡Au! Aunque el 2 de febrero de 1991 nos trae una noticia en primera plana de 70 soldados con diarrea y deshidratación en Piura, esa eventualidad no logró ser atribuida al cólera. 2 días después leemos otra noticia que provenía más cerca de lo que se especula fue el foco del cólera en el Perú, Chimbote y el Norte Chico. En ambas noticias, el agua y las zonas urbanas marginales eran el elemento común. Y la noticia de las muertes en Chimbote, donde aún no se menciona la palabra cólera, nos traería algo más que se volvería un lugar común. Una gran cantidad de pacientes y unos establecimientos de salud sin infraestructura, ni servicios, ni personal, ni insumos para atender a tanta gente. Esto es de toda la vida y no aprendemos. Ahí está el detalle, abuelo. Al día siguiente, tras más noticias de muertes en Chimbote y Piura, se desliza la eventualidad de que sea el cólera el causante y de su posible origen desde el Asia. Pero es el día 6 de ese mes que el tema cobra importancia y urgencia, tanto que el diario le dedica un editorial. Estoy leyendo. Aquí vaticinan que el cólera podría ampliar de área y que el clima podría empeorar debido a la falta de sales rehidratantes y de sueros. Cosa que así fue. En la misma edición se publican las primeras fotos de pacientes con el mal a la espera de ser atendidos. Se menciona a las sales rehidratantes como terapia casera para combatir el cólera y se informa acerca de la manera de prevenir el contagio. Mientras tanto, el mal viajaba rápidamente. 33 infectados en Lima y 37 en el Callao. En medio de los momentos más álgidos del terrorismo, desgracia tras desgracia nos azotaba. Empezaron no solo a activarse las alarmas, sino también a actuar frente a ellas. Se pide la emergencia sanitaria en todo el país el día 7, que recién se declaró 2 días después. Y se instalaron carpas de atención hospitalaria para aumentar la capacidad de los hospitales. ¿Suena conocido? En menos de una semana los infectados llegan a más de 3.000. Una de las pacientes a quien vemos indica que habría consumido pescado. Adiós, ceviche. Y eso trajo un problema gigante. No solo este titular, sino en todos los medios se culpaba al agua de mar y los productos marinos, todo lo cual alarmó a los países vecinos que pusieron en alerta sus fronteras. Vamos a revisar entonces lo que pasó con el mar y el pescado durante esta primera fase. Rápidamente se paralizaron las actividades pesqueras en el terminal del Callao. Progresivamente se daría lo mismo en otras partes del litoral. Se comenzaron a decomisar indiscriminadamente pescados y mariscos. Prontamente las autoridades se dieron cuenta de su grave error.
Pescadores grandes y chicos, vendedores, distribuidores, cevicherías recibieron un gran golpe a su trabajo mientras las informaciones le echaban la culpa al mar y a los peces. Fue toda una andanada de declaraciones contradictorias. Que hay ciertas maneras en que sí se puede comer, otras no, que el agua de mar y mariscos son el foco de infección del cólera, pero que sí se puede comer pescado frito, etc. Este párrafo describe mejor el ambiente de la época. ¿Qué comer en estos días? Ante el brote epidémico del cólera, hay una psicosis general en todo el país. Versiones contradictorias se han difundido en los últimos días. Que el pescado hace daño, no comer ninguna clase de verdura. En fin, la desorientación y preocupación es permanente. Dale que dale con el tema. Lo peor de todo es que el mal ya estaba hecho y más tarde nos pasaría factura en ese sentido también. Sigamos con el rollo del mar, que fue una tremenda ola que nos revolcó en pleno verano. Por ejemplo, aquí hay un titular inexplicable. Jurel, caballa y merluza pueden ser consumidos por la población. En cambio, debe evitarse la lorna, lisa y pejerrey. ¿Qué lornas? No aclaren que oscurece. Exacto. Con declaraciones como que el virus no podía sobrevivir en aguas saladas o que solo en peces que viven cerca de desagües, la cosa iba de mal en peor. Lo mismo pasaba con el tema de las frutas y verduras. No es que no sea cierto, pero faltaba claridad. Y como ya dijimos, todo eso nos pasó factura. La pita se rompe por el lado más débil primero, y ese era la pesca artesanal. Nadie quería comer pescado. Entonces el presidente y su familia trataron de dar confianza a la población yendo a los mercados y cevicherías, tomándose fotos, comprando y comiendo pescado. Claro, pero los que comían solamente eran Kenji y Susana. Ese chino. A pesar de esas acciones, la pérdida económica en varios rubros se contó en varios millones de dólares. Algunos países también comenzaron a detener las exportaciones de pescado y alimentos desde el Perú. Y a las personas también. Hubo problemas para que los peruanos pudiesen viajar al exterior y por ese motivo la Cancillería y los embajadores en el exterior tuvieron que hilar fino. Y hubo algo inaudito que nos ocurrió como en la reciente pandemia y en pleno verano. Así es, la prohibición y la sanción social de que la gente se bañara en el mar. Aunque al principio fue por miedo y también porque se había dicho que el foco estaba en el mar. La realidad era que el cólera no se contagiaba bañándose en este. Así y todo, se cerraron playas y hasta se pedían multas para los bañistas. Y en cuanto al cólera en sí, siguió avanzando incontenible. Al comienzo, el Ministerio de Salud tuvo que llamar a sus principales frentes de batalla y organizar a su gente, a veces en medio de circunstancias inexplicables. Pero también a actuar en varios frentes, el de la información y la prevención. Otro de los vectores fue el agua. Aprendimos a tomar agua hervida. Pero más allá de eso, el Perú vivía años en situación de desnutrición y pobreza. Siempre con falta de servicios de agua y desagüe. Y las condiciones sanitarias y los servicios básicos de salud eran deplorables. ¿Cómo el cólera no se iba a propagar como reguero de pólvora en una situación como esa? Muy bien, señor mío. Hoy está iluminado, parece. En suma, la crisis y la desatención del Estado nos pasó factura. ¿A qué me hace recordar? Así la epidemia avanzaba al interior del país, llegando hasta fuera de nuestras fronteras. Y cuando pensábamos que ya lo teníamos controlado, el virus hacía de las suyas, escurridizo. No bastaban las famosas sales rehidratantes, tenía que llegar ayuda del exterior. Pero por más que hiciéramos, muchos hábitos eran difíciles de cambiar de la noche a la mañana y prestar atención a algo a lo que nos habíamos acostumbrado tanto de las autoridades como de parte de nosotros. Y todo eso pasó en 1991. Lo peor estaba por venir. Sí, abuelo.
Por más que el comercio lo dijo a principios de marzo de 1991 y el Estado hiciera lo que podía y como podía, el mal sí se volvió endémico por lo menos 10 años más. El año 1992 fue el del pico de contagios y muertes. Pero por otro lado, se coordinó mejor y se establecieron pautas para acabar con las causas. El 1 de enero de 1992, el diario hizo un análisis de muertes y afectados del año anterior. Un número de por sí alto. Para octubre de ese año, esa cifra ya se había alcanzado. Y te quiero leer esto, ¿ya? De los 359.720 casos de cólera registrados por la OMS en Latinoamérica hasta el 10 de enero, 297.672 correspondieron al Perú. Más del 80% de todos los casos de Latinoamérica eran del Perú. Y acá uno con datos alrededor del planeta. La mitad eran nuestros. Campeones mundiales. Pero había que seguir poniendo el dedo en la llaga, porque lo que había que cambiar era lo que sostenía el cólera. Nos iba a costar más curar enfermos que empezar a dar agua y saneamiento a las personas. Nosotros éramos los apestados del continente. El caso más emblemático fue el desencuentro entre los gobiernos de Perú y Argentina. Imagínate. Eso sucedió entre febrero y marzo de ese año. Un pasajero argentino murió en Estados Unidos y otros 5 fueron tratados por cólera en un avión de aerolíneas que había hecho escala en Lima. Se dijo que se habían contagiado con la comida que subió en Lima. Y el gobierno se enfrascó en tratar de comprobar que no había sido de esa manera, sino que los pasajeros ya venían infectados desde el origen del vuelo. Mientras que el número de infectados en el avión iba subiendo, el asunto llegó a tal punto que el Perú suspendió el permiso de la aerolínea. Fue un caso que llegó a instancias gubernamentales de ambos países, que se acusaban mutuamente. Incluso un jugador argentino contratado para jugar en el Perú prefirió quedarse en su país que venir a jugar. Un editorial de un diario argentino argumentaba sabiamente: ¿es realmente importante acusar a uno o a otro país? ¿No es mejor aunar esfuerzos para acabar con el mal? Tanto Perú como Argentina sufren el mismo flagelo. Ahí estuvo la clave. Aunque tuvimos un pequeño rebrote después del fenómeno del Niño de 1998. Con el tiempo la incidencia se redujo a través de una coordinación entre el gobierno y la comunidad internacional, en realizar mejoras de infraestructura y una población educada en prevención. Sí, pero una enfermedad del siglo XIX se hizo presente en pleno siglo XX porque seguíamos teniendo las mismas condiciones que el siglo XIX. La pregunta se cae de madura. ¿Seguimos teniendo las mismas condiciones? ¿Nos caerá otra enfermedad del siglo XIX nuevamente? Y todo lo que cuento quedó registrado. Pero eso lo digo yo siempre cierro. ¿Por qué se meten ustedes donde no deben, caramba? Por favor, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Corazón.